Vamos a empezar ya. Vamos a ponernos de pie para iniciar con la oración en este segundo día de nuestra semana de liturgia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has convocado en este momento en tu nombre. Te pedimos que nos ilumines con el Espíritu Santo para que todo lo que hagamos sea para tu mayor gloria. Especialmente te pedimos, Señor, que nos concedas la gracia de dar testimonio de ti ahí donde nos encontremos. Vamos a poner esta exposición, esta charla en las manos de la Virgen. A ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. Para mí es motivo de mucha alegría tener aquí al Padre Roy, gran amigo. Hemos trabajado juntos en el seminario, en la formación de los seminaristas. Además, él ha sido el maestro de ceremonias del cardenal Juan Luis Cipriani y es actualmente también el maestro de ceremonias de nuestro obispo, Monseñor Carlos Castillo. Por lo tanto, tenemos a un ponente de lujo aquí, un gran especialista en la liturgia. El Padre Roy ha sido párroco de la parroquia Santa Beatriz, actualmente trabaja con el Padre Jorge López, que ustedes lo conocen, en la parroquia Fátima de Mirones. Aquí está con nosotros el Padre Roy. Un fuerte aplauso. Buenas noches con todos. Agradecer al Padre Carlos, ¿no?, gran amigo, de la invitación para el día de hoy y poder compartir con ustedes también un poquito sobre la liturgia, que es muy importante para nuestra vida como cristianos, ¿no?, para poder crecer. Como ustedes saben, la liturgia es para la glorificación de Dios y santificación nuestra. Entonces, importantísima, ¿no? Sin la liturgia, la iglesia simplemente, como diría el Papa Francisco, sería una ONG, ¿no?, algo que ayuda, pero todo se da con la liturgia. Por medio de la liturgia, pues la iglesia nos transmite todas las gracias, ¿no?, que Cristo ha depositado en ella, ¿no?, en su esposa. Por medio de ella nos reparte a cada uno todas las gracias que necesitamos para vivir y alcanzar la santidad, para encontrarnos con el Señor. Pues bueno, hoy me han pedido para un poquito compartir con ustedes lo que es la liturgia de la palabra, ¿no? Vamos a revisar un poquito ello, un poco la estructura, ¿no?, las partes de la liturgia de la palabra y algunos datos, algunas cositas también también prácticas, ¿no?, que se da en el día a día, ¿no?, cuando uno sale a leer, ¿no?, la palabra de Dios, ¿no? Vamos a ver también unas cositas que se podrían hacer, ¿no?, dentro de la creatividad litúrgica, que no es inventarnos cosas, sino es lo que nos ofrece la misma liturgia, ¿no? Opciones, hay varias opciones que nos pone la liturgia para poder ver cómo podemos utilizar para el bien de los fieles que están presentes, ¿no? Entonces depende de la solemnidad, depende si es el domingo, ¿no?, si es del patrón de la parroquia, es decir, podemos variar ciertas cosas, pero todo lo que está dentro, ¿no?, de la liturgia, ¿no?, las opciones que nos da. Por eso es importante saber, ¿no?, y no es inventarnos aquí cosas, ¿no?, no es cosa sacar algo debajo de la manga, no, sino qué nos pide la iglesia, ¿no?, cómo nos pide propiamente para poder celebrar, porque la liturgia no es propiamente lo que yo quisiera hacer, sino ahí recordemos cuando el sacerdote al final de consagración nos dice, ¿no?, este es el sacramento de nuestra fe, ¿no?, ese es el sacramento de nuestra fe. O sea, es la que ya la iglesia, la fe de la iglesia, la que estamos celebrando, ¿no? No somos nosotros los que inventamos las cosas, sino es la iglesia misma lo que nos propone, nos pone para poder de esta manera poder glorificar a Dios y santificarnos nosotros, ¿ok? Entonces me parece
creo que la dinámica lo han hecho la charla hasta las 9 más o menos, me dice, y de ahí va a haber un break, ¿no? Luego preguntas, ¿no? Y vamos respondiendo en torno a la charla que se está dando, ¿sí? Bien, entonces, un poquito la estructura vamos a ver rápidamente. Si lo puedes dar, la Eucaristía tiene en principio, ¿no?, dos partes importantísimas, ¿no? La ordenación general del misal romano nos dice que tiene 4 partes, pero se podría reducir en 2, ¿ok? Entonces tenemos la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, ¿no? Que eso vendría a ser como la joya, ¿no? Y el cofre viene a ser propiamente la liturgia de entrada, ¿no? Los ritos iniciales, los ritos finales, ¿no? El cofre que custodian, ¿no?, esta perla, que sería la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, ¿no? Te vendría a ser. Porque se podrían modificar, puede haber de repente más adelante unos cambios, ¿no? Se podría dar ciertas cosas en la liturgia inicial, ¿no? En los ritos iniciales, ritos finales, se pueden variar unas ciertas cosas, pero en la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística siempre van a estar, ¿no? Ese binomio, palabra y acto, siempre se encuentra en todos los sacramentos. Todos los sacramentos tienen ese binomio, ¿no? Tienen liturgia de la palabra y liturgia propia del sacramento, ¿no? Todos los 7 sacramentos, ¿no? Tenemos esas dos partes. Entonces, la liturgia en la Eucaristía, en el sacramento de la Eucaristía, tenemos esas dos partes. Entonces, está previo, como les digo, ritos iniciales, ritos finales, ¿ok? Aquí, dentro de la liturgia de la palabra, vamos a encontrar primero las lecturas, ¿no? Que están las lecturas, está también parte de la liturgia de la palabra, es la homilía, ¿no?, la profesión de fe y la oración universal, ¿no? Entonces, estos momentos son los que vamos a encontrar dentro de la liturgia de la palabra, ¿no? Lecturas, homilía, profesión de fe, oración universal. Seguimos. Dentro de las lecturas vamos a encontrar, ¿no?, la primera y segunda lectura cuando sea domingo o una solemnidad, ¿no? Luego está el Salmo, el Evangelio, ¿okay? Entonces tenemos, en las lecturas vamos a encontrar estas. Ustedes cuando lean algunos textos litúrgicos, cuando encuentren las lecturas, te van a decir, ¿no?, 2 lecturas, 3 lecturas, que ahí incluyen el Evangelio, ¿no?, como lectura. Cuando van a encontrar los libros litúrgicos, ahí se dicen 3 lecturas, se está diciendo que incluye el Evangelio, ¿sí? Entonces, es primera lectura con su salmo correspondiente, ¿no?, que el salmo va a ser una respuesta, ya lo veremos en su momento, ¿no? Y la segunda lectura sí sería, como repito, si es solemnidad o si es un domingo, ¿no? Ahí sería 2 lecturas propiamente, ¿no? Y el Evangelio que Cristo mismo nos hablará. Entonces, más o menos tenemos ese esquema, ¿no?, para que se nos quede, ¿no? Y ahora vamos a explicar un poquito cada una de ellas, ¿no?, para poder ahondar, ¿no?, sobre lo que nos pide propiamente estas partes, ¿sí? Siguiente. Las lecturas. Vamos a ver un poquito sobre las lecturas, ¿ok? Por las lecturas, ¿no?, se prepara para los fieles la mesa de la palabra de Dios, ¿no?, y abren para ellos los tesoros de la Biblia, ¿no? Vamos a encontrar, ¿no?, en esto esta riqueza que se ha dado, ¿no?, gracias también al Concilio Vaticano II, ¿no? El Papa Pablo VI, ¿no?, justo hoy día celebramos el inicio, ¿no?, del Concilio, ¿no?, Vaticano II, que por eso también se le ha puesto el día a San Juan, ¿qué? Juan 23, ¿no? Entonces el día de hoy. Vamos a cumplir ya 60 años, ¿no? 60 años de todo ello. Simplemente un paréntesis para ya que estamos hablando de ello. Siempre ha habido la preocupación durante estos 60 años, ¿no? 2 cosas se pidió dentro del concilio, la Sacrosantum Concilium también, para lo que es la liturgia. Uno, lo que pidió es que estén todos los ritos,
¿no? Que tengan la estructura y todos los ritos, cómo celebrar los sacramentos, ¿no? Que en eso se ha avanzado mucho. Así también como tenemos para la celebración de la Eucaristía, los leccionarios, todo lo que, la riqueza, ¿no? Que se da de la palabra de Dios. Se han unido ahí peritos, ¿no? Para poder organizar todo ello, ¿no? De las lecturas, para que podamos nosotros alimentarnos con la palabra de Dios, ¿no? Peritos en liturgia, en lo que ha habido catequesis, pastoral, todos se han unido y han sacado toda esa riqueza, ¿no? Todos esos tomos que se han sacado, eso se ha avanzado. La otra tarea era la participación de los fieles. Que eso lamentablemente, si revisamos los documentos que se han sacado a los 10 años, a los 20 años, a los 30 años, a los 50 años de la Sacrosanctum Concilium, siempre vamos a encontrar que todavía se carece de esta segunda parte. Se ha avanzado todo en cuanto a ritos, libros, la liturgia, todo el orden, todo eso sí se ha avanzado muchísimo. Pero lo que todavía estamos cojeando es en la participación activa de los fieles. Todavía los fieles no se empapan todavía de ello, ¿no? Todavía no, algunos ni siquiera van a misa, pero no saben qué hacer, ni saben si se levantan, si se arrodillan. O sea, todavía estamos cojeando en ese ámbito, ¿no? O sea, si se dan cuenta, ya 60 años vamos a cumplir y todavía estamos en eso, ¿no? Pero en la otra parte sí se ha avanzado, ¿no? Por eso se pide siempre, cada vez que se saca un documento sobre la liturgia, siempre, ¿no? Se percata en este punto, ¿no? De cómo poder acercar esa participación que se pide de los fieles, cómo poder lograrlo. Por eso les decía al inicio, no tanto es hacer creativos ni nada, sino ser fiel a lo que nos pide la liturgia y poder ayudar, ¿no? Y por eso también agradecía al Padre por estas charlas que son importantes, ¿no? Que lo que se ha pedido es eso, ¿no? O sea, que haya formación. Antes no había. Ahora tenemos los medios, ¿no? Para poder llegar a más gente, ¿no? Que se está haciendo todo ello, que eso es muy bueno para poder llegar, ¿no? Hay impresos, hay todo. Antiguamente no había nada de eso, ¿no? Ni teléfono teníamos todos, ahora todos hay teléfono, hay redes sociales, hay de todo para poder llegar a más personas y poder no solamente informar, sino también formar, ¿no? Que es lo importante. Entonces, ese paréntesis, decía aquí, estos tesoros que se nos planean, ¿no? En las lecturas, ¿no? La primera ha sido, los ritos iniciales nos han permitido ser parte ya de la celebración, llegar al momento, eso que vamos a celebrar, y ahora dejamos que el Señor nos hable, Dios nos hable, ¿no? Las lecturas, ¿desde dónde se leen? Desde el ambón, ¿no? Y el ambón, ustedes sí saben, viene la palabra anabanei, que significa elevado, ¿no? Por eso tiene unos escalones, tiene que ser el ambón un poco más elevado, ¿no? Porque de ahí se va a leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios viene de lo alto, y por eso tiene que ser elevado el ambón. El ambón viene así, de lo alto hacia arriba. Entonces, desde ahí ahora Dios va a hablar a su pueblo, ¿ok? En las lecturas. Entonces conviene, dice, por lo tanto, que se conserve la disposición de las lecturas, que aclara la unidad de los dos testamentos y de la historia de la salvación, y no es lícito que las lecturas y el salmo responsorial que contienen la palabra de Dios sean combinados por otros textos no bíblicos, ¿no? No hay que reemplazarlos, no hay que combinarlos así como al azar, no, ya hay todo, está organizado y tiene que haber una sintonía en todo ello, ¿ok? Seguimos. Entonces, desde aquí vemos, se proclamarán siempre desde el ambón, la palabra de Dios. Siempre desde el ambón. Estamos hablando en una iglesia, ¿ok? En una iglesia tenemos 3 lugares importantes, ¿verdad? Está el altar, que es el centro de toda la liturgia. Luego está el ambón y está la sede, ¿no? Son 3 espacios donde se va a realizar lo que es la Eucaristía. Son 3 esos ámbitos, ¿no? Que nos simbolizan sacerdote, el altar, el ambón, profeta y la sede, el rey,
que rige desde ahí, ¿no? Enseña. Entonces, son los tres. Nosotros por el bautizo participamos de Cristo, del sacerdocio de Cristo, profetas y reyes. Entonces, son esos tres ámbitos que se dan: el altar, el ambón y la sede. En la sede se han dado los ritos iniciales. Hemos dejado la sede y ahora pasamos el centro. Todo va a tener ahora su ubicación en el ambón. Viene ahora la liturgia de la palabra. Nos trasladamos al centro de todo eso. En ese momento será el ambón, durante la liturgia de la palabra. Entonces, en primer lugar, se proclamarán siempre desde el ambón. El servicio de proclamar las lecturas no es presidencial, sino ministerial. Por eso lo pueden hacer los fieles. ¿Okay? Los fieles lo pueden hacer porque no es presidencial, no le corresponde al que preside, al sacerdote que preside, sino es ministerial. Si no habrían fieles y hay un diácono, el diácono lo podría hacer. Si no habría fieles, el sacerdote mismo lo puede leer. ¿Okay? Pero si hay fieles, es que puedan ellos también intervenir, que eso no es tanto participar en la liturgia, sino es intervenir, que hay que distinguir estas dos palabras importantes. Participamos todos, intervenimos algunos, los que leen las lecturas, los que van a leer las peticiones, las que pasan de repente para la colecta, ¿no? O sea, intervienen, ¿no? Las que llevan a las ofrendas van a intervenir, pero la participación se nos pide a todos. Todos participamos. Algunos intervienen. ¿Ok? Entonces, si no se encuentra presente, es lo que le decía, otro lector idóneo, el sacerdote celebrante, proclamará también las lecturas. Eso es lo que se ha dado, por ejemplo, en pandemia. Todos estábamos en las casas y solamente se transmitía por redes sociales. El sacerdote tenía que leer las lecturas, tenía que hacer todo el evangelio, él solito ahí desde su capilla, ¿no? Entonces, en esa situación, pues hoy no hay fieles, el sacerdote lo hará, ¿ok? Después de la lectura, el lector propone una aclamación con cuya respuesta el pueblo congregado tributa honor a la palabra de Dios recibida con fe y con ánimo agradecido, ¿ok? Siguiente. Bien, entonces nosotros vamos a, el que lee, el lector, va a decir unas palabras. ¿Qué palabra es? Dice, palabra de Dios, ¿no? Hay que tener ahí mucho énfasis, ¿no? Que no hay que hacer como, no decir es palabra de Dios, no es una afirmación. ¿Okay? Algunos dicen, no, al final acaban y dicen, es palabra de Dios. No, no, eso no estamos afirmando nada. Ya la gente sabe que esa es palabra de Dios. Entonces no hay que decir es palabra de Dios. Tampoco hay que hacerlo en manera de pregunta, ¿no? Algunos dicen, ¿es palabra de Dios? No, no, así tampoco se dice. Sino es una aclamación. Palabra de Dios, ¿no? Lo que dicen. Entonces, por lo tanto, no decimos es palabra de Dios, ni tampoco de manera interrogante, ¿no? ¿Es palabra de Dios? No, sino palabra de Dios, ¿no? Lo que nos dice. Que propiamente los demás responden, ¿no? También a esta aclamación, ¿no? Es una aclamación. Esta aclamación no quiere decir que requiere una respuesta necesariamente. Esta aclamación se saca de las reglas de San Benito, ¿no? Que es el hostiario, ¿no? Del convento. O sea, hostiario era el que cuida la puerta, ¿no? El que cuidaba la puerta. Cuando alguien llamaba a la puerta, y como ustedes saben el convento era enorme, el hostiario decía palabra de Dios, ¿no? Para que le diga ya estoy yendo, ¿no? Ya te voy a abrir, ¿no? Entonces propiamente nace, eso está en las reglas de San Benito, ¿ok? Entonces esa es una aclamación. Oye, aquí lo que estamos haciendo, el lector lo que está diciendo es, te estoy anunciando, ¿no? Lo que estoy anunciando es la palabra de Dios, ¿no? O sea, por eso no dice, es palabra de Dios, no afirmas, sino ya lo saben, palabra de Dios. Y los fieles que están sentados responderán, ¿no? Entonces, Dios, en la primera lectura, Dios nos ha hablado, ¿ok? Y ahora el pueblo responde. Por eso viene Salmo responsorial.
que no es tanto porque está la antífona para responder, es que se llama salmo responsorial. No. Salmo responsorial es en cuanto que este salmo responde a la primera lectura. Dios nos ha hablado la lectura en prosa, ahora el pueblo, su pueblo, la esposa de Dios, responde con un poema, ¿no? La forma poesía, que es el salmo, ¿ok? Entonces el salmo, que en el Antiguo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento eran referidos a David, que David se escribió algunos sí, pero todos lo referían a David, los salmos. Ahora la iglesia lo refiere al David, que es el Señor, que es Jesucristo, ¿no? Que esa respuesta también, el que ha conformado, ha preparado ese texto, ¿ok? De la descendencia de David saldrá el Salvador, pues ese es el David para la iglesia, ¿no? Entonces, responde el pueblo. Entonces la lectura, el lector no puede leer de la misma manera la primera lectura y el salmo. Son dos cosas diferentes. Uno es prosa, el otro es poesía. Entonces, no podemos leer con la misma tonalidad. Podemos leer de otra tonalidad, darle énfasis a las palabras para que las personas puedan escuchar. Puedan también, aquí, si está la antífona, poder repetir la antífona, ¿no? Que la antífona también hay que tener cuidado. Eso es también, por ejemplo, poder advertir, ¿no? A veces, algunas antífonas son demasiadas largas y las personas quieren responder y entonces están en su mente qué es lo que ha dicho, están más atentos a responder la antífona y no se enteran qué ha dicho el salmo. De qué ha hablado el salmo no nos enteramos, simplemente repito, ¿no? Porque estoy más atento a responder que a poder acoger. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, ante esto la liturgia nos propone, ¿no? Ante el salmo, estamos diciendo, después de la primera lectura, sigue el salmo responsorial, que es parte integral de la liturgia, de la palabra, y en sí mismo tiene gran importancia litúrgica y pastoral, ya que favorece la meditación de la palabra de Dios, ¿no? Por eso les decía, no concentrarnos tanto en la antífona, sino sobre el contenido, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Este es un salmo, como le decía, es un poema que está respondiendo a la primera lectura para poder introducirnos, para poder elevar un poquito esa palabra que hemos escuchado, ¿no? Que Dios nos ha hablado. Entonces, el salmo responsorial debe corresponder a cada una de las lecturas y se toma habitualmente del leccionario, ¿ok? Siguiente. Entonces, ¿qué nos dice sobre el salmo responsorial? En primer lugar, conviene que el salmo responsorial sea cantado, ¿ok? Conviene. Si alguien sabe cantar, pues puede entonar. Al menos la respuesta que pertenece al pueblo. El salmista o el cantor, desde el ambón o en otro sitio apropiado, porque también lo pueden cantar, depende desde el coro. Del coro lo pueden cantar, la antífona, ¿ok? Proclama las estrofas del salmo. Toda la asamblea escucha y o participa por medio de la respuesta. Y o, por eso pone, ¿no? Y o puede participar. También no pueden participar, porque se puede hacer de diferentes maneras. Ahorita vamos a explicarlas. Si el salmo no puede cantarse, se proclama de manera más apta para facilitar la meditación de la palabra de Dios, ¿ok? Porque eso nos tiene que ayudar. El salmo es para meditar lo que he escuchado en la primera lectura. Lo que Dios me ha hablado, este salmo me tiene que ayudar para meditar la palabra. Entonces, en vez del salmo puede también cantarse el responsorio gradual, tomado del gradual romano, o el salmo responsorial o aleluyático, tomado del gradual simple, tal como se presenta en esos libros. Entonces vamos a explicar un poquito ello. Les decía, para que a veces si es demasiado largo la antífona y que puede confundir a las personas o puede atraer mucha atención simplemente en la respuesta, en el leccionario los que leen, de repente aquí hay varias personas que leen, se habrán fijado que en el leccionario dice
la antífona o, dice abajo, aleluya. Podemos decir simplemente, cantar solamente aleluya. Entonces ya todos saben qué es el aleluya. Entonces ya no tengo que recordar ninguna frase larga, ni palabra, qué dijo, ni nada. Simplemente puedo decir aleluya. Entonces ya la persona lee pausadamente, estrofa por estrofa. Y yo ya estoy, los fieles están dispuestos para poder captar qué dice. Ya no estamos preocupados en que tengo que responder. Y que si respondo mal de repente o me equivoco, se ríen los demás. Muchas cosas se nos puede pasar por la cabeza en ese momento. Entonces, podemos decir o bien aleluya, o bien podemos elegir una frase más corta, que se puede. ¿Ok? Nos dice eso en la introducción general del misal romano. ¿Ok? Nos advierte eso, que se puede también tomar una parte, ¿no?, propiamente de la antífona, o parte del salmo, que es más sencillo, que podemos tocar. ¿Okay? Se puede cantar, se puede intercalar, o también lo que podemos hacer es, para que el pueblo que está participando se aboque más al salmo y escuche y esté más atento y le ayude a meditar la palabra de Dios, lo que podemos hacer es, uno dice la antífona, el pueblo repite la antífona y luego leemos párrafo por párrafo el salmo, y al final el que está leyendo dice la antífona y el pueblo nuevamente repite la antífona. O sea, no intercaladas, sino al inicio y al final. También podríamos hacerlo así, ¿ok? Para que, como les digo, para poder centrarnos en el texto del salmo, ¿no? Para que no se nos pase de largo, ¿ok? Se podría también hacer eso. Entonces, se puede leer todo de largo o simplemente escuchar. No tienen tanto que responder. Por eso les digo, salmo responsorial no se refiere a que tenemos que responder con la antífona, no, sino salmo responsorial se debe a que es una respuesta a la primera lectura, ¿ok? Por eso tienen una unión con la primera lectura el salmo. Por eso siempre será en días de feria, de lunes a sábado, siempre la primera lectura unido a su salmo, ¿ok? Que no es una lectura, sino unido a su salmo, ¿ok? Siguiente, por favor. Se cortó. Bien, vendría entonces aclamación antes de la lectura del Evangelio, ¿no? Vamos a encontrar una aclamación. Después de la lectura que precede inmediatamente al Evangelio, se canta el aleluya u otro canto determinado por las rúbricas, según lo pida el tiempo litúrgico. ¿Ok? Siguiente. Esta aclamación constituye por sí mismo un rito, ¿ok? O bien un acto por el que la asamblea de los fieles acoge y saluda al Señor, quien le hablará en el Evangelio, y en la cual profesa su fe con el canto, ¿no? Es una alegría. Vamos a escuchar ahora al Señor que nos va a hablar, ¿no? Entonces, por lo tanto, es la aclamación antes del Evangelio, ¿ok? Esta aclamación a veces se ha visto, algunos lectores lo leen, ¿no? El que ha hecho la segunda lectura o que ha hecho el Salmo, a veces lo quiere leer, ¿no? La aclamación, pero más sería que lo haga el coro, si es que es para cantar, ¿no? De preferencia, ¿no? Sea para que dé un orden, porque eso no le toca, es como le he dicho, es un rito en sí mismo. O sea, eso no le toca tanto al lector, ni tampoco le toca al sacerdote. Hay algunos sacerdotes que dicen esta antífona previa al Evangelio, ¿no? Y nuevamente cantan el aleluya, ¿no? O sea, no le correspondería tampoco al sacerdote en sí, ¿no? Que lo puede hacer, lo pueden hacer. Pero también otra opción que se podría dar, como les digo, entonaría el coro. Así como el aleluya lo entona el coro, también puede hacerlo
la aclamación, la antífona que está en la aclamación, que nos pide, ¿ok? Propiamente el leccionario, ¿sí? Siguiente. Entonces, se canta estando todos de pie, iniciándolo los cantores o el cantor, ¿ok? El coro o el cantor. Y si fuere necesario, se repite, pero el versículo es cantado por los cantores o por un cantor, ¿no? Por eso le decía, ahora, si el de la primera lectura, el que ha leído el Salmo, si es domingo, solemnidad, es la segunda lectura, lo podría hacer, sí, pero de preferencia que sea el cantor o el coro propiamente. El aleluya se canta en todo tiempo, excepto durante la cuaresma. Los versículos se toman del leccionario o del gradual, ¿no? En el leccionario vamos a encontrar también, ¿no?, aquí estos versículos que se podrían cantar. En el tiempo de cuaresma, en vez del aleluya, se canta el versículo antes del evangelio que aparece en el leccionario, ¿no? También puede cantarse otro salmo u otra sección, un tracto, según se encuentra en el gradual, ¿no? Hay algunos que meten por ahí tu palabra, ¿no?, David, algo así, una canción, ¿no? O sea, eso no nos pide tanto el gradual, ¿no?, sino que nos pediría es ver aquí propiamente el gradual que nos está pidiendo o qué versículo nos pide para ese domingo, ¿no? El aleluya o el versículo antes del evangelio, si no se canta, puede omitirse, ¿ok? Se omite y no pasó nada, ¿no? Si no hay nadie que cante, no hay nadie, de repente no tienes voz ni nada, yo por ejemplo no lo canto porque no tengo voz para cantar, pues lo puedo omitir, ¿no? No es que sea esencial para todo ello, pero se podría omitir en estas ocasiones, ¿ok? La secuencia, que solo es obligatoria los días de Pascua y de Pentecostés, se canta antes del aleluya, ¿no? La secuencia, ¿no? La secuencia y secuencia simplemente, ahora, antes había más secuencias, ¿no? Ya se han ido eliminando, ya no son obligatorias, ¿no? Simplemente se ha quedado el de Pascua y de Pentecostés, ¿no?, que solamente se puede cantar el mismo día y opcionalmente durante la semana el tiempo de Pascua, ¿no? Si deseas puedes cantarlo, si no, no lo puedes cantar, ¿no? Pero se hace todos de pie, ¿ok? Están de pie y se canta antes del aleluya, ¿no? Todos de pie. ¿Por qué de pie? Ya estamos aquí porque vamos a escuchar a Cristo, ¿no? Cristo nos habla, la palabra viva, el verbo de Dios nos va a hablar, ¿no? Entonces, todo es de pie. Ahora, no solamente en referencia a educación, ¿no?, que si entra un personaje ilustre, pues todos se ponen de pie, ¿no?, para saludar, ¿no?, por respeto. Pero no solamente es por eso en la liturgia, sino que en la liturgia también tiene un sentido teológico, ¿no? El ponerse de pie es símbolo del resucitado, ¿no? Símbolo del resucitado. Por eso todos nos ponemos de pie. Por eso cuando muere Esteban, el diácono, ¿no?, el protomártir, el primer mártir, cuando muere dice que eleva los ojos al cielo y ve a Cristo de pie a la derecha del Padre. Entonces es la posición del vencedor, del resucitado. El vencido está en el suelo. La posición de pie es del vencedor. Por eso es signo del resucitado, por eso nos ponemos en pie. Cuando es Pascua, estamos en Pascua y los domingos y para todos los evangelios, nos ponemos nosotros de pie, ¿no?, de pie para poder escuchar a Cristo, que es Cristo resucitado el que nos hace partícipes de todo ello, ¿ok? Siguiente, por favor. La homilía, creo que me he saltado una. Creo que la siguiente es del Evangelio, si no me equivoco. Ahí está, antes de la declaración, sigue, o sea, después de la homilía, creo que le he puesto el Evangelio. Creo que me equivoqué, porque la homilía sería después. Pásalo. Creo que después sigue el Evangelio, si no me equivoco, sí. No, pasa, otra más. Hay 2 diapositivas de la homilía. 3, wow. Siguiente. Evangelio. Ahí está, me pasó mucho. Ya tenía sueño.
Entonces la lectura del Evangelio constituye la cumbre de la liturgia de la palabra, ¿no? Esa es, se puede decir, la cumbre de la palabra. La liturgia misma enseña que debe tributársele suma veneración cuando la distingue entre las otras lecturas con especial honor, ¿no? Es el Evangelio. Por eso inclusive va a haber el Evangeliario, ¿no? El Evangeliario, un libro con los evangelios propiamente, ¿no? Los leccionarios contienen el Salmo, la primera lectura, segunda lectura, pero solamente hay también un libro, el Evangeliario, que se lleva en procesión, ¿no? Entonces, el diácono u otro sacerdote anuncie el Evangelio si no están presentes. Corresponde al mismo sacerdote celebrante leer el Evangelio, al que preside, ¿no? Al que preside le correspondería, pero también lo podría hacer el diácono, ¿no? Si está ahí, el diácono. Siguiente, por favor. Los fieles con sus aclamaciones reconocen y profesan la presencia de Cristo que les habla, ¿no? Es Cristo mismo, Cristo resucitado, el que nos habla. Se escucha de pie la lectura misma, ¿ok? Entonces, es el diácono que también va a poder proclamar. Y es la única vez que se le va a permitir al diácono en poder presidir, es decir, poder decir las palabras, el Señor esté con ustedes, ¿no? A lo que va a responder el pueblo, y con tu espíritu. Porque eso le corresponde al que preside. Y cuando un diácono proclama, él no está presidiendo. Pero es la única vez que la liturgia le va a permitir al diácono que diga eso. Mientras que en la liturgia de las horas nos dice las rúbricas que si preside el sacerdote puede decir eso, yo estoy con ustedes, y bendecir, más no cuando es el diácono. O sea, por eso es aquí el único momento en que se le permite al diácono decir estas palabras. Esta y cuando entona el pregón pascual, ¿no? El Señor esté con ustedes. Si es un diácono, lo puede decir. Si es un sacerdote, por supuesto lo que tiene que decir, ¿no? Pero aquí normalmente en el Evangelio, si lo proclama un diácono, es la única vez que se le deja, ¿no? Decir esas palabras. Bien, ahora sí creo que la homilía. Antes de entrar a esto, ¿cuáles, pregunto, solamente en la liturgia de la palabra, qué es lo propio del sacerdote que puede hacer en toda la liturgia de la palabra? Que ya hemos visto el esquema. La homilía, ¿verdad? Ese es lo único propio que le toca al sacerdote. Uno puede decir el diácono, sí, pero el diácono sí le dan permiso. ¿Ok? Dentro de todos, como hemos visto, hemos pasado cada momento, todo lo demás lo pueden hacer los fieles, ¿no? Excepto la proclamación del Evangelio, ¿no? Que también lo puede hacer el diácono o el sacerdote que preside, ¿no? O si está presidiendo el obispo, pues el obispo. Pero la homilía es lo único que sí le toca, no lo puede hacer otro. Lo puede hacer el diácono, sí, pero con permiso. Si es que el celebrante le da permiso para que haga la homilía, lo puede hacer, ¿ok? Pero propiamente, hasta ahí, en toda la liturgia de la palabra, lo propio del sacerdote, del que preside, es la homilía, ¿ok? Entonces, vamos a la homilía. La homilía es parte de la liturgia y es muy recomendada, pues es necesaria para alimentar la vida cristiana, ¿ok? ¿Seguimos? Entonces conviene que sea una explicación o de algún aspecto de las lecturas de la Sagrada Escritura o de otro texto del ordinario o del propio de la misa del día. ¿Qué quiere decir esto? No necesariamente lo va a hacer, puede ser la homilía del Evangelio, no necesariamente puede hacer de la primera lectura o del Salmo, también puede hacer de la oración colecta, ¿no? De repente coge la oración colecta y de ahí puede hacer la homilía. O sea, no necesariamente tiene que ser del Evangelio o de una lectura, ¿ok? Se puede también hacer de otros ámbitos, como dice, del propio de la misa del día, ¿no? Entonces podemos hacer también la homilía desde otro ámbito. Entonces, teniendo en cuenta, sea el misterio que se celebra, sean las necesidades particulares de los oyentes, ¿no? O sea,
para poder ver cuál es la necesidad. Al frente de quién estás, ¿no? ¿Estás celebrando para quiénes? ¿Son los fieles de tu parroquia? ¿Son simplemente otros fieles? ¿Son niños? O sea, poder adecuarlas también a quienes se está dirigiendo. Eso será parte de la homilía, ¿verdad? La homilía también, ¿no?, lo hará de ordinario, ¿no? Por eso les decía, es propio del sacerdote, ¿no?, celebrante, o se le encomendará a un sacerdote concelebrante, ¿ok? Si está concelebrando un sacerdote, podría también, o alguna vez, según las circunstancias, también a un diácono, pero nunca a un laico, ¿ok? Un laico no hace homilía, propiamente, ¿ok? Puede salir a dar un aviso, ¿no?, después y todo lo que quieras, pero la homilía no lo hace, ¿ok? En casos especiales y por justa causa, la homilía puede hacerla también el obispo o el presbítero que esté presente en la celebración sin que pueda celebrar. De repente está presidiendo el párroco, de repente vienen a ustedes y le visita el obispo, ¿no? Viene, pero no concelebra, porque si él celebraría tendría que ser el presidente, el que preside, pero quiere que el párroco presida, el párroco preside y él está a un costado sentado con un reclinatorio. Pero a él también se le puede invitar en ese momento a hacer la homilía, sin que esté concelebrando, ¿no? Entonces, se podría también esta manera, ¿no?, de poder hacer la homilía. Entonces, son en casos especiales. U otro sacerdote, ¿no?, que ha venido o que está ahí asistiendo, puede también hacer la homilía. Los domingos y las fiestas de precepto debe tenerse la homilía en todas las misas que se celebran con asistencia de pueblo y no puede omitirse sin causa grave, ¿no? O sea, se nos pide a los sacerdotes eso, ¿no?, para instruir al pueblo también, para que se puedan entender, ¿no? Ahora hay que tener claro que no todo se reduce a la homilía, ¿no? Porque a veces uno pregunta a las personas, ¿y qué tal la misa? Ay, sí, qué bonito, ¿no? El padre habló bien bonito, pero no, la celebración se reduce a la homilía, sino también a toda la celebración, haber participado. Que la homilía me va a ayudar a profundizar más, ¿no?, la celebración litúrgica, pero esto, si no podemos caer como los protestantes, ¿no?, que simplemente le dan centro a la palabra, ¿no?, pero solamente tienen eso. Nosotros tenemos, además de la palabra, tenemos también la mesa eucarística, ¿no?, que los dos se van a complementar, se van a unir para alimentarnos. Nos alimentamos con la palabra de Dios que nos ha hablado, y aquí el sacerdote lo explicita y nos alimenta, nos llena para entender un poco mejor, y también nos alimentamos, ¿no?, con la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, cuerpo y sangre de Cristo. Entonces aquí también es la palabra de Dios que nos alimenta, ¿no? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ok? Seguimos. Los domingos de la fiesta de precepto debe tenerse homilía. Esto creo ya lo hemos escuchado, ¿verdad? Creo que se ha copiado esto, por eso se ha copiado 3. Sí, pasamos a la siguiente. Por eso habían 3, por eso dije tanto en homilía. No creo que ya lo vimos esto. Seguimos. La profesión de fe, ¿no? Acabada la homilía, entonces hacemos todos la profesión de fe, todos juntos, ¿no? El símbolo o profesión de fe se orienta a que todo el pueblo reunido responda a la palabra de Dios anunciada en las lecturas de la Sagrada Escritura y explicada por la homilía. Entonces ahora todo eso es lo que hemos recibido, ¿no? Hemos estado oyentes propiamente a nosotros, y ahora intervenimos con la profesión de fe, ¿no?, todos juntos, ¿no? Hemos escuchado, hemos sido oyentes en la palabra, ¿no?, ahora respondemos. Siguiente. Y para que sea proclamado como regla de fe, mediante una fórmula aprobada para el uso litúrgico. Siguiente. Entonces, debe ser cantado o recitado. O sea, que sepan que se pueda cantar. O sea, si el coro puede entonar y enseñar a todos, excelente, ¿no? Se puede cantar. Cantado o recitado por el sacerdote con el pueblo los domingos y en las solemnidades, ¿no? Esto se
Se va a rezar o se canta solamente los domingos y solemnidades. Siguiente. Puede también decirse en celebraciones especiales más solemnes. Podría darse. ¿Ok? En celebraciones solemnes se podría hacer la profesión de fe. Será cantado o por todos juntamente o por el pueblo alternado con los cantores, ¿no? O sea, se podrían hacer, ¿no?, en respuesta y todo, o sea, maneras de poder cantarlo. Si no se canta, será recitado por todos en conjunto y en dos coros que se alternan. Podemos hacer en dos coros, ¿ok? Podemos también para así, o sea, como les digo, esta es un poco la creatividad litúrgica, que no se dice inventar cosas, sino la que la liturgia nos permite, ¿no? Podemos hacer un día de repente el salmo una parte eso y la otra parte, y vamos intercalando, ¿no? Que propiamente también la profesión de fe, ¿no?, o sea, para poder entonarla, ¿no?, es aprenderla todos, es necesario poder también aprender. Y está el niceno constantinopolitano y el de los apóstoles. Entonces estamos para poder hacerla de una manera o la otra, ¿no? O sea, no está permitido otra profesión de fe, ¿no? Esta profesión de fe no está permitido, sino entonces estaríamos en esta respuesta. Siguiente, por favor. Oración universal. Con esto ya cerramos propiamente lo que es, ¿no?, concluimos lo que es la liturgia de la palabra en cuanto a estructura, ¿no? La oración universal. En la oración universal u oración de los fieles, el pueblo responde en cierto modo a la palabra de Dios recibida en la fe y ejercitando el oficio de su sacerdocio bautismal, ofrece súplicas a Dios por la salvación de todos. ¿Ok? Es por todos, por eso es universal, ¿no? No simplemente es algo particular, sino es universal. Entonces, conviene que esta oración se haga de ordinario en las misas, con participación del pueblo. ¿Ok? La serie de intenciones de ordinario será de esta siguiente manera: por la Santa Iglesia, en primer lugar, por los gobernantes, por los que sufren diversas necesidades y por la comunidad local, ¿no? Entonces, en ese orden poder hacerlo, ¿no? O sea, las oraciones que si la van a hacer, ustedes la preparan, o sea, se tiene que hacer eso. Primero por la iglesia, ¿no? Puede pedir por la iglesia en general, por el Santo Padre, por el obispo, por el párroco, ¿no? Luego por los gobernantes, ¿no?, por los que gobiernan las naciones, ¿no?, por el país y todo. Luego por los que sufran diversas necesidades, ¿no? Y al final ya por la comunidad local, no por nosotros, aquí, pero de repente hay una coyuntura, de repente que están de aniversario, de repente la parroquia, o ha pasado algo, entonces se podría poner también ahí, ya por la comunidad local propiamente, por los que están ahí, ¿ok? Entonces, en alguna celebración particular, confirmación, matrimonio, exequias, el orden de las intenciones puede tener en cuenta más expresamente la ocasión particular. O sea, no vamos a hacer estas, ¿no? O sea, en el orden de las intenciones no va a ser eso. Un matrimonio, ¿no?, podemos dar más énfasis, ¿no?, a los esposos, la realidad del matrimonio, o sea, propiamente, ¿no? O sea, podemos explicitar en ellos, ¿no? Igual en la confirmación y en las exequias, ¿no? O sea, no seguirá tanto ese orden, pero de ordinario, los domingos y todo ello, que no se celebra confirmación, matrimonio, exequias, este es el orden que tendríamos que tener, ¿ok? Siguiente, por favor. Entonces, pertenece al sacerdote celebrante dirigir, ¿no? O sea, dirigir. Él inicia, el sacerdote que preside, introduce, ¿no?, una oración inicial, las preces. Entonces, él mismo las introduce con una breve monición y la termina con la oración. ¿Ok? Ese es el sacerdote. Inicia y termina. Debe ser compuestas con sabia libertad y con pocas palabras y expresar la súplica de toda la comunidad. O sea, no hay que hacerlas tan extensas, ¿no?, la adoración universal, las peticiones. Las propone el diácono o un cantor o un lector o uno de los fieles laicos desde el ambón o desde otro lugar conveniente. Si es un diácono, conviene que lo haga desde el ambón. Si es un laico o el cantor, lo puede hacer desde el ambón del monitor, ¿no? Lo puede hacer desde ese atril, ¿ok? El pueblo de pie expresa su súplica, sea con una invocación común después de cada intención, ¿no?
se puede cambiar esa súplica, ¿no? La clásica es, ¿no? Roguemos al Señor, ¿no? Por te lo pedimos, Señor. Pueden ser otras invocaciones, pueden hacer otras invocaciones, eso podemos cambiarla, no hay ningún problema para eso, ¿ok? Pero que sea sencillo, que no sea tan largo que el pueblo demore en responder, ¿no? Que sea algo sencillo, fácil de poder entenderla y poder repetir, ¿no? Por eso la clásica y la que siempre mayormente se hace es roguemos al Señor. Toda la gente ya sabe, ¿no? Te lo pedimos, Señor. Siguiente. Bien, la liturgia de la palabra, entonces, ahí tenemos toda esta estructura, ¿no? Lo que hemos hecho, Antiguo Testamento, el Salmo, Nuevo Testamento, el Evangelio, la homilía, el credo y la oración de los fieles, ¿no? Entonces, es Dios quien nos está hablando, ¿no? Nos habla, ¿no? Con el Antiguo... Ay, perdón, la ha pasado. Regresa un poquito. Bien, ¿no? Entonces, aquí un poquito, ¿no? En el Antiguo Testamento que nos habla un poco los profetas, en el Nuevo Testamento es los apóstoles, Jesús es en el Evangelio, ¿no? Es quien habla, ¿no? ¿Cómo se llama? Es la estructura que tenemos. ¿Y quién nos habla? Aquí más o menos tenemos casi esta estructura, ¿no? Es la iglesia que profesa nuestra fe, ¿no? La profesión de la iglesia, y nosotros los que pedimos a Dios en la oración de los fieles, ¿ok? Siguiente. Para ir más rápido porque se nos acaba la hora. El leccionario, ¿ok? Aquí lo que vamos a utilizar en el ambón para las lecturas será el leccionario, ¿ok? Entonces, el leccionario, ese es el nuevo diseño que hay para los leccionarios. Nosotros tenemos aquí diferentes, ¿no? O sea, las que han sacado la conferencia episcopal. Siguiente, por favor. Estas imágenes. Entonces, el leccionario es un libro importante dentro de la liturgia. Siguiente. Entonces vamos a encontrar más o menos ese estilo que se tiene, ¿no? Que tiene incluso un sitio propio dentro de la celebración, que es el ambón, ¿no? Como si fuera un sagrario para la palabra, ¿no? O que también se le llama en la liturgia la mesa de la palabra y la mesa eucarística, que sería el altar, ¿no? Entonces, como hemos mencionado, en la liturgia de la palabra, en ese momento todos nos hemos trasladado la atención al ambón, ¿no? El centro en ese momento es el ambón, ¿no? Entonces ahí también estará puesto el leccionario, ¿no? Siguiente. El leccionario es la palabra de Dios dispuesta por escrito y organizada por la iglesia. Como les mencioné, muchos peritos lo han hecho, lo han organizado muy bien, ¿no? La iglesia servidora y depositaria de las escrituras abre el misterio de la palabra de Dios a sus hijos en cada acción litúrgica, ¿ok? Es lo que va a hacer. Entonces, es un libro signo, ¿ok? Podemos decir, el leccionario es un libro signo, que de cara a la asamblea recuerda que la palabra de Dios se hace presente en medio de la iglesia, iluminado, ¿no? Penetrando, fecundando, dando vigor a la iglesia, y que este hacerse presente en medio de la asamblea, la palabra, no es otra cosa sino la presencia del mismo Cristo. Pues Cristo está presente en su palabra, pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Sacrosantum Concilium número 7. Es Cristo quien presente. Cristo está presente de diferentes maneras. Cuando se lee la palabra, cuando el pueblo canta, ¿no? Cuando el pueblo participa, ahí está Cristo presente en todo ello. Pero sobre todo está en las especies eucarísticas, ¿no? Presente Cristo, presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Cristo está presente de diferentes maneras en la liturgia. Siguiente. Los libros que contienen las lecturas de la palabra de Dios, así como los ministros, las actitudes, los lugares y demás cosas, suscitan en los oyentes el recuerdo de la presencia de Dios que habla a su pueblo. Hay que procurar, pues, que también los libros que son en la acción litúrgica signos y símbolos de las cosas celestiales sean realmente dignos, decorosos y bellos, ¿no? O
sea, que no sean una fotocopia, ¿no? A veces he encontrado unas iglesias fotocopia, ¿no?, del leccionario, ¿no? Entonces, porque durante la semana, no solamente el domingo sacan el leccionario original y durante la semana le ponen la fotocopia, ¿no? No, o sea, no sería digno, ¿no? O a veces también por la premura lo ponen en las hojitas, ¿no? O otros leen en eso que venden, creo que San Pablo, las Paulinas, los libritos de la palabra, y con eso proclaman. No, hay que darle verdadero sentido a la palabra de Dios, ¿no? Que sea digno, ¿no? O sea, el leccionario para eso está, ¿no? Y también saber cuidarlo, ¿no? Porque como es bastante usado, ¿no?, también el que lee también tiene que saber utilizarlo, ¿no? Porque a veces uno está nervioso, suda y con la mano coge y se va maltratando, ¿no?, también las hojas, ¿no? O sea, poder también saber cuidar, ¿no?, el leccionario, porque ahora se han agotado, ya no está saliendo, ya no están vendiendo, ¿no? Entonces, porque falta que aprueben todavía para el leccionario 4, ¿no? Entonces falta, todavía está en Roma en la revisión, todavía falta mucho para que puedan imprimir nuevamente los textos, ¿no? Hay varias correcciones que hay que hacer. Entonces, de tal forma que acabada la liturgia de la palabra, el leccionario no se cierra nunca, sino que se deja abierto sobre el ambón, con respeto, recordando a la asamblea la palabra proclamada y la presencia eficaz de Cristo, ¿no? Ahí está abierta, se deja ahí el leccionario. Siguiente, por favor. Bien, esta la pasamos, para rápido pasar, simplemente son textos bíblicos que nos recordarían. Bien, la iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como el cuerpo de Cristo, sobre todo en la liturgia. Dei Verbum 21, ¿no? Entonces, tanto el leccionario y mejor aún el evangeliario como la Eucaristía se llevan en procesión con luces e incienso. Tienen lugares propios, el ambón, ¿no?, que es el altar sagrario propiamente del leccionario o propiamente el evangeliario, ¿no? Entonces, como ustedes saben, si hay un diácono, lo puede llevar acompañado de cirios, ¿no? Ustedes saben que los cirios, la vela, la luz, simboliza siempre la presencia de Dios, ¿no? Donde está la luz es la presencia, por eso se ponen cirios en el altar o cerca del altar, ¿no? Porque hace relación a la presencia de Dios. Cuando se bautiza un niño, a los padrinos, a los papás, se le da un cirio, ¿no?, para que sean hijos de la luz, ¿no? También antiguamente se hacía cuando uno estaba en pecado, iba con su vela apagada al confesionario y cuando salía lo encendía, cosa que antes estaba en pecado y ahora está nuevamente en la gracia de Dios. O sea, la luz simboliza eso, ¿no?, la presencia de Dios. Dios en mí, Dios en esto. Y por eso también, con respeto, la palabra de Dios se lleva con 2 cirios. ¿Ok? El uso, modo de recordar, celebrar y actualizar la presencia del misterio de la salvación en la iglesia, que recordar, celebrar y actualizar lo que supone también vivir los hechos y las palabras realizadas por Cristo para salvarnos. Ahora bien, estos hechos y palabras constituyen el centro de toda la historia de la salvación, el cumplimiento y la meta de una larga espera y preparación que conocemos como el Antiguo Testamento. Se comprende entonces que en el programa celebrativo contenido en la liturgia de la palabra y cuyo conjunto forma el leccionario, se basa fundamentalmente y esencialmente en el pasaje evangélico en torno al cual se estructura el resto de los textos bíblicos, ¿no? O sea, el centro de todo va a ser el evangelio, ¿no? Entonces se coge el evangelio, referencia las lecturas. Esto sobre todo se va a ver cuando es el tiempo ordinario, ¿no? El tiempo ordinario no es en cuanto que sea un tiempo menos, ¿no?, de menos valor, no. Ordinario es en cuanto tiene un orden, ¿no? Es todo un orden. Por eso aquí, esto es lo que se está diciendo aquí, más se refleja en este tiempo. Porque, por ejemplo, en el Adviento no tiene tanto el centro
el Evangelio tiene el centro, pero más es la primera lectura, lo que prepara, ¿no?, la venida del Señor. En torno a eso se escoge los evangelios. Entonces no va a ser el evangelio solamente de San Mateo o el evangelio de San Marcos, sino van a variar los evangelios, porque más el centro lo tiene la primera lectura. ¿Ok? Siguiente. Esto lo pasamos ya. A ver, estructura del leccionario. No, también nuestro muy difícil, ahorita se va a hacer, para que ya vayan a las preguntas. Leccionarios. Tenemos en principio entonces 9 leccionarios. ¿Ok? 9 leccionarios. Siguiente, ponle. Leccionario 1A, ¿no?, que es las misas dominicales del siglo A, ¿no? Misas dominicales siglo B. Ponle todos, por favor. Dale clic ahí para avanzar más rápido, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Tanto las primeras son 3 siglos, que cada año repetimos, vamos viendo 3 años y volvemos nuevamente al siglo A, ¿no? Siglo B, siglo A. ¿En qué siglo estamos ahora? En el siglo C. ¿A quién estamos leyendo, escuchando? San Lucas, ¿no? El Evangelio según San Lucas. Entonces estamos en el C. Los primeros entonces son los siglos. El 4, el grueso, el más bodoque, ¿no?, el libro, es para las misas feriales del tiempo ordinario, ¿no?, que va desde el lunes hasta el sábado, ¿no? El 5 es misa propio de los santos, ¿no? Si celebra un santo y quieren coger lecturas, se van al número 5, ¿no? Ahí está, separada para todos los santos. El leccionario 6, misas votivas, ¿no? Votivas según la voluntad, ¿no?, del sacerdote, que puede elegir varias, ¿no? Puede ser misa por el Espíritu Santo, Santísimo Nombre de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? O sea, puedes celebrar misas votivas. Leccionario 7 son las ferias del tiempos fuertes, es decir, así como el 4 es las ferias del tiempo ordinario, el 7 es la misa de ferias de los demás tiempos fuertes. ¿Qué quiere decir? Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, ¿no? Ahí encontramos los textos de estos tiempos. Leccionario 8 son misas rituales. Ahí está, para lecturas para la confirmación, matrimonio, ¿no? Todos los sacramentos vas a encontrarlo ahí, ¿no? Todos los textos. Y también en estos rituales vas a encontrar también, ¿no?, algunos textos que puedas combinar, varias opciones te dan. No solamente encuentras una lectura, sino te dan diferentes opciones para un sacramento. ¿Ok? Puedes encontrar varias. Y la última, que no se utiliza mucho, ¿no?, muy pocos lugares lo he visto, es la misa con niños, ¿no? La misa con niños se puede utilizar el leccionario número 9, ¿no? Siguiente, por favor. Eso pasamos. También pasamos, si no, eso es muy largo. Pasamos también. ¿Qué viene aquí? Definiciones básicas. Algo rapidito, porque ya se nos fue el tiempo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Biblia, leccionario, misal, evangeliario, gradual, pontifical y ordos? Eso van a encontrar en la liturgia, ¿no?, estos libros. Entonces, la Biblia, ¿qué es la Biblia? Contiene las Sagradas Escrituras de la cristiandad ordenadas canónicamente en Antiguo y Nuevo Testamento. Esa es la Biblia. Cuando nos dicen un leccionario, ¿qué es? Contienen todas las lecturas usadas en la Eucaristía y otras celebraciones litúrgicas de acuerdo al año litúrgico. Es decir, no contiene todos los textos así como la Biblia. ¿Okay? Son perícopas, cortes, ¿okay?, de extractos de la palabra de Dios que se van organizando de día en día para llevarnos y formarnos poco a poco, ¿no?, guiarnos en el tiempo que estamos celebrando. Un misal, el misal incluye todos los textos necesarios para la misa, para la celebración de la misa. Entonces ahí vamos a encontrar instrucciones, plegarias, lecturas y algo también de música, ¿no? Ahora se habrán visto, el misal es un bodocón, ¿no?, pesado, el acólito tiene que cogerlo bien, ¿no?, si es chiquito, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar todo esto. A partir del Concilio Vaticano II, el misal se publica en 2 partes: el sacramentario y el leccionario, porque el misal en un principio contenía todo, o sea, para celebrar, y también estaban las lecturas, o sea, todo junto. Ya con el Vaticano II se separa lo que es propio para la misa y lo que es las lecturas, que ahora van a ser muchos libros, ¿no? Todas las lecturas en el primer sacramentario es
que son los textos del que preside la asamblea, ¿no? Y no incluyen las lecturas. En el leccionario se separan todas las lecturas para ser proclamadas desde el ambón, ¿no? Por ahora está el misal por un lado, y que le llamamos misal, aunque no tendríamos que llamarlo misal, porque misal constituirían los dos, pero se ha quedado con el nombre misal, porque en principio tendría que llamarse sacramentaria, ¿ok? Pero se ha quedado con el nombre misal. Seguimos. Un evangeliario. ¿Qué es el evangeliario? Es una publicación más elaborada y artística de los textos del evangelio para las celebraciones litúrgicas y que usualmente se usa en las procesiones, ¿no? Es un texto, ya solamente ahí encontramos evangelios para los domingos y las fiestas o solemnidades más importantes. No vamos a encontrar otra cosa. Un gradual. ¿Qué es un gradual? Contiene los textos musicales y los tonos que pueden usarse en las celebraciones litúrgicas. Es un gradual. Que hemos escuchado antes, ¿no? Gradual, que vamos al gradual, pues es esto. El pontifical. ¿Qué es un pontifical? Es el libro que se usa para las ceremonias del obispo y del papa, ¿ok? Tales como ordenaciones, confirmaciones. Antes era todo reunido el pontifical, ahora también se han separado para cada rito. Antes era un bodoque que contenía todo eso, todavía existe, pero ahora se han separado por ritos. Uno para ordenación, otro para confirmaciones, o sea, se han separado todos, ¿no? Los ordos, ¿qué quieren decir los ordos? Entonces son las diversas publicaciones que contienen las instrucciones, o sea, las rúbricas y todo ello, plegarias y lecturas para ritos específicos, como bautismo, funerales, bodas o unción a los enfermos. Es decir, ese es el ordo. Cuando te dicen, léete el ordo, o también traducida en la liturgia por la ordenación, ¿no? Como les digo, ordenación general del misal romano, es el ordo para la misa. El ordo para el bautizo, tienes que leerte la introducción, todas las instrucciones que te dan, cómo celebrar un bautizo, cuándo se puede celebrar, el tiempo, de qué manera, qué se utiliza, y no, ese se llama el ordo, ¿ok? La instrucción propiamente, ¿no? Que se va a dar, ¿no? La ordenación, cómo se ordena todo ello. Siguiente, bueno, esa es la imagen del evangeliario, creo que ahí nos quedamos para que puedan descansar. Si ya son 9:15. Hacemos una pausa, creo, y después retornamos. Un comercial y regreso. Pueden hacer sus preguntas, igual que ayer, les ha repartido unos papelitos. También vamos a hacer un pequeño sorteo. Vamos a rifar 3 imágenes de Santa Faustina con la Divina Misericordia, con su rosario respectivo. Unas imágenes muy bonitas. ¿Ya? Vamos a hacer un sorteo. Ahorita van a repartir un pequeño refrigerio también, para que recuperen fuerzas. Hagan todas las preguntas que tienen que ver con la liturgia de la palabra. Aprovechen que está el Padre Roy aquí con nosotros. Eso es en el seminario, ¿no?
Vamos a hacer la rifa, 3 imágenes de Santa Faustina con su rosario, número 3028, 3028, 3028. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria. Se ha ganado ya. 3044. 3044. Ahí está Janet. Una imagen que así nomás no se da. 3044. Muy bien. Y el tercer premio. Ya, creo, hija, creo en ti. Hago un acto de fe. 3024. 3024. 3024. 3024. Ahí está la hermana Hilda. Ahí está. Listo, bendiciones. Muy bien. Bueno, están haciendo sus preguntas. Hagan todas las preguntas que crean convenientes. Escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión. Me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría, me has herido con... Facebook, pueden hacer sus preguntas, hay como 200 personas conectadas en el Facebook. Luego de la semana de liturgia, como ya les he indicado, vamos a tener un taller de monitores y lectores, ¿no? Siempre es importante tener esos talleres porque hay que formarse para poder proclamar la palabra de Dios. Bien, Padre. Bien. Entonces, bien, mientras van tomando su lonche, previo a su cena, que van a ir a su casa, ya, a la pollería que se van después de acá de la charla, ya. Aquí nos pregunta, ¿necesariamente coinciden las lecturas en todas las iglesias? ¿No? O sea, en principio sí, tendría que coincidir, excepto, ¿no?, que de repente sea el patrón, ¿no?, esté dedicada a la iglesia a un santo o algo, y pues para ellos puede cambiar, ¿no?, las lecturas, ¿no? Se cogerán las lecturas del santo. Para nosotros de repente es memoria libre celebrar ese santo, pero de repente ese es el santo dedicado a la iglesia. Entonces ahí será solemnidad, ¿no?, en ese lugar. Entonces habrá 2 lecturas, se puede modificar. O también de repente es una misa ezequial, es decir, con cuerpo presente. Entonces se podría también coger, ¿no? Ahora, que te cases, ¿no?, que hay un matrimonio, ¿no?, y justo cae domingo, oye, ¿no?, y ahí sí no puedes escoger tus lecturas. Lo que sí permite la liturgia es que la segunda lectura podrías
Se leen las lecturas del día y la segunda lectura sí, ya propio del rito del matrimonio, ¿no? Entonces se podría cambiar en esos casos, ¿no? O sea, casos particulares. Pero en principio, en todos los lugares sí coinciden las lecturas, se tienen que leer en todos los lugares. Y ahí ya está separado, ¿no? Las lecturas según el tiempo, ¿no? Según el tiempo que se está celebrando. Aquí dice sacristana, dice, iría una sacristana, pero no sé qué más dice. No entiendo la pregunta. Hola. ¿Qué le diría a una sacristana? Bueno, la sacristana, bueno, no sé, si aquí hay sacristana, no sé. A ver, después respondemos eso, vamos a ver sobre la lectura. Primero la palabra sobre el tema. Dice, ¿por qué se llama mesa de la palabra? ¿No? Mesa de la palabra en sintonía con la mesa eucarística, el altar, ¿no? El altar, ustedes saben que la Eucaristía tiene una doble índole, ¿no? Que es propiamente sacrificio y banquete, ¿no? O sea, todo tiene ese doble, sacrificio y banquete, o sea, nos alimentamos. Se da el sacrificio de Cristo, pero también es banquete, ¿no? Está propiamente en la última cena que fue instituida, ¿no? Pero también está en relación con la cruz, ¿no? O sea, la cruz de Cristo, el sacrificio que se da en la Eucaristía incruento. Entonces, se llama mesa, ¿no? Al altar, ¿no? Es la mesa del altar. Y también en relación a ello, como le digo, los dos momentos importantes, la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística, entonces también se le pone como la mesa, ¿no? De la palabra, ¿no? La mesa de la palabra, porque también nos alimentamos de la palabra, ¿no? Como les decía, no solo de pan vive el hombre, ni de las galletas que están comiendo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Entonces, ahí nos alimentamos, entonces la mesa de la palabra, por eso. El ambón, el ambón, sí. Porque como hemos mencionado, son tres espacios litúrgicos, ¿no? Sede, altar y ambón, ¿no? La liturgia de la palabra, todos nos ubicamos mirando, nos dirigimos al ambón. Viene la liturgia eucarística, todos relacionados mirando al altar, ¿no? Ritos iniciales, ritos finales, todos en dirección a la sede, ¿no? Son los tres espacios litúrgicos, ¿no? Que se dan, ¿ok? Entonces, acá también me dice, dice que falta que se eduque a los fieles en relación a los gestos durante la misa. Sí, eso faltaría, ¿no? Porque los gestos son todo al unísono, ¿no? La liturgia también es todo un arte, ¿no? El arte de celebrar también se habla, ¿no? También de la participación de los fieles, ¿no? Como le digo, todos participamos, algunos intervienen, pero lo que sí nos pide la Iglesia, que sea la participación de todos, todos participamos. Por lo tanto, porque todos son sacerdotes, es decir, todos son bautizados. Entonces, los gestos tienen que ser al unísono, todos, excepto que alguien esté mal, de repente no se puede arrodillar o algo, ¿no? Pero si se podría, cuando están de rodillas, todos de rodillas. Es momento de estar de pie, todos de pie, ¿no? Es momento de rezar, pues rezar. Es momento de responder, respondemos. Es decir, eso sí tendrían que saber los fieles, sí, ¿no? O sea, poder instruirlos para que sepan qué responder, cuáles son las posiciones, los gestos, porque en la liturgia todo habla. Si se dan cuenta, hay colores específicos para cada tiempo, las vestimentas del sacerdote, hay una vela, 2 velas, hay 4 velas, 6 velas, 7 velas, ¿no? Si viene el obispo, 7 velas, ¿no? Entonces, es decir, todo va hablando, inclusive nuestro cuerpo, inclusive nuestra manera de vestir para entrar a la iglesia, ¿no? Como por ejemplo a veces viene, ¿no? Para la primera comunión, para la confirmación, ¿no? Yo sobre todo tengo que decir las madrinas, ¿no? A las madrinas sobre todo, venir propiamente, adecuadamente para la celebración, ¿no? Nada de minifalda, ni escote, ni esto, ni nada, ¿no? Porque si no distrae a los demás, ¿no? Están ahí, ¿no? Una vez le dije así a las personas, a las madrinas, que nada, vino una así, sin escote, sin nada, pero vino transparente, ¿no? Ahora tengo que añadir, no transparente también, ¿no? Tengo que añadir ahora, ¿no? Es decir, todo habla, ¿no? En la liturgia, la forma de vestir, de todo eso, nuestros gestos, todo el cuerpo mismo habla, ¿no? Las posiciones del cuerpo, todo. Entonces, es al unísono, toda una celebración, lo que tenemos que aprender.
Sí, por eso es estar al unísono todos, ¿no? Poder enseñar. Sobre todo se confunde mucho en el Padre Nuestro, ¿no? Bueno, que no es el tema propiamente, pero sí, o sea, en el Padre Nuestro es donde hemos distorsionado un poquito, ¿no? Que todos están así. Ahora he visto, no sé de dónde vienen, que he visto una celebración en mi parroquia, que hay unas señoras que vienen con una capa, no sé, un manto, y elevan en ese momento, están en el santo, empiezan a, no sé, a bailar, no sé. Son las danzas eucarísticas, no sé qué son, ¿no? Entonces, he visto eso, digo, sinceramente me ha sorprendido, ¿no? Mañana, el domingo están todos ahí con su... Sí, lamentablemente hay algunos gestos que se han tergiversado, ¿no? Pero que no, que se puede hacer para una celebración, un gesto específico. Pues bueno, de repente un grupo, el padre celebra con un grupo de la parroquia y para ese grupo, para ese momento, puede decir, mira, vamos a hacer este gesto en señal de comunión y todo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya nos agarramos de la mano y celebramos, ¿no? O sea, para rezar. Pues bueno, para ese momento, pero no es que va a ser, ya inventó un nuevo rito y ya siempre se va a hacer, no, ¿no? O sea, se pueden hacer para un momento, pues un gesto, pues bien, o sea, no hace inválido la Eucaristía ni nada, pero para ese momento, no para siempre, ¿ok? No es que nos inventamos ritos. Bien, ¿el leccionario es igual en todo el mundo o cada país tiene uno propio? Depende. Es bastante difícil poder hacer un leccionario propio para cada país. Por ejemplo, nosotros nos hemos demorado mucho. El misal inclusive, el misal es ya propio nuestro. O sea, se ha hecho en Perú por la conferencia. Los leccionarios 1, 2 y 3 son propios. No todos lo pueden tener. Entonces, hay algunos que cogen de otros países. Antes nosotros dependíamos todo de España, ¿no? De España. Entonces, por eso todo estaban vosotros, ¿no? O sea, todos el lenguaje español en los leccionarios y todo, porque todo dependíamos de ellos. O sea, no teníamos propio. Ahora que poco a poco se está actualizando para que tengamos ya lo propio nuestro, ¿no? Que es difícil y cuesta un montón, ¿no? Entonces, no todos van a tener la misma capacidad de poder hacer sus propios leccionarios. Sí. Sí. O sea, el texto va a ser, ¿no? El texto, ahora, van a cambiar algunas palabras, ¿no? O sea, que pueda entender, ¿no? El fiel, porque hay algunas palabras que no se entienden, ¿no? Por ejemplo, en el leccionario españolizado dice, ¿no? Chaparrón tenemos, ¿no? ¿Qué chaparrón? Chaparrón no entendemos nada, ¿no? ¿Qué será chaparrón? ¿No? O sea, ciertos gestos ciertas palabras, perdón, que no vamos a poder entender, que tenemos que entender sin quitarle el sentido a la Sagrada Escritura, porque no es traducir por traducir, ¿no? O sea, tenemos que traducirlo, sí, pero que tiene que ser consonancia con lo que dice la Sagrada Escritura, ¿no? O sea, tampoco podemos cambiarlo. Por eso demora mucho para que Roma lo revise. Roma primero lo revisa, recién te da el permiso para que puedas imprimir, ¿no? Entonces recién puedes imprimir eso, y eso tienen que revisarlo constantemente, que no haya un error, que no haya nada para hacer y luego mandar a imprimir, que sea un liturgo que lo haga. O sea, es un trabajo bastante ambicioso. Las lecturas van a caer para cada tiempo las mismas, ¿ok? Estos leccionarios que se ha dado, esto es para todo el rito romano. ¿Ok? Como hemos visto, todos estos leccionarios 9 son para todos los que llevan el rito romano. ¿Ok? El rito romano van a tener todo lo mismo. ¿Ok? No van a tener otras lecturas, nada, todo el mismo. Si es otro rito, pues tendrán otras cosas. ¿Ok? Bien, la secuencia puede ser leída, sí, la secuencia puede ser leída, ¿no? O sea, no cantada y puede ser leída, no hay ningún problema en eso. Y el evangeliario puede ser llevado en procesión por los lectores, no, el evangeliario propiamente lo lleva el diácono, ¿no? El diácono propiamente el que tiene que llevar el evangeliario con los cirios, ¿no? Ah, no se lleva en procesión, claro. Sí lo llevan. O sea, depende si le ha dado permiso el obispo. El obispo, si le ha dado el permiso el obispo, pues podría dar, ¿no? Que sepan ustedes que el obispo es el liturgo propiamente de su diócesis, ¿no? Es que no es que quiera cambiar y puede cambiar lo que sea, no. Sino basado en esas reglas, pero puede tomar ciertas decisiones para ciertos puntos, ¿no?
Como antiguamente, por ejemplo, la confesión, ¿no? La confesión para la absolución de una persona que había abortado, ¿no? Solamente lo podían absolver los obispos. Y algunos obispos pues tienen la potestad de permitir también que sus sacerdotes lo hagan. Por ejemplo, en provincia, estos lugares, estos caseríos lejos, o sea, el obispo no llega, entonces a su sacerdote le da ese permiso para que puedan absolver. Con el Papa Francisco hizo el año de la misericordia y dijo, permiso para todos los sacerdotes, ¿no? Acabó el año de la misericordia y el Papa dijo, continúa, que hasta que acaben pontificado, todos van a poder perdonar el pecado del aborto. Ya cuando llegue el otro Papa, verá si sigue o no sigue, ¿no? Pero hasta que él dijo, hasta que acabe su pontificado, sigue esa normativa. Es decir, el obispo puede tomar ciertas decisiones en ciertas cosas, ¿ok? De las iglesias, ¿qué más? Ahí está. Esta letra no entiendo, si está de cabezas, perdón. El monitor tiene alguna importancia y participación especial. El monitor, las moniciones son para ayudar al pueblo, ¿no? Son para ayudar, pero no es que tiene que tener un papel importantísimo, ¿no? Porque ya dentro de la liturgia de la celebración ya hay moniciones propias, como por ejemplo, cuando el sacerdote dice, oremos, todos ya saben que se tienen que poner de pie, es una monición, ¿no? O sea, dentro de eso, o sea, pueden darse la paz, otra monición. O sea, ya hay moniciones propias dentro de la celebración, ¿no? Entonces, ahora, lo que hace el monitor que hemos puesto, pues puede ayudar a las personas, ¿no? De repente puede tener más énfasis con personas que vienen para la celebración de un difunto, por ejemplo, a veces los invitan y vienen simplemente por compromiso y no saben si se ponen de pie o se sientan, pues ahí un monitor podría ayudar, ¿no? Nos tomamos asiento, podemos de pie, ¿no? Podemos poner de rodillas, ¿no? O sea, poder ayudar en ciertos. Pero si ya es la comunidad mismo que ya sabe, pues el monitor no es necesario que diga póngase de pie, ya la gente sabe, ¿no? Entonces, ya la misma celebración tiene sus propias moniciones, ¿no? O sea, dentro de ellas, o sea, no es que sea un papel relevante así que tiene que haber necesariamente un monitor, ¿no? Excepto, como le digo, si es una celebración enorme, una confirmación, por ejemplo, ahí sí tiene que haber, ¿no? Para poner orden a los papás, a los jóvenes, a los padrinos, o sea, valdría ahí, ¿no? Bien, otra pregunta. Y esto ya está. Sí, uy, creo que se acabaron. ¿Ah? A ver, algunas. A ver. El de la sacristana. ¿Qué le diría a la sacristana? No sé. No, la sacristana lo único que tiene que hacer su trabajo, nada más. Ordenar, arreglar, ayudar, ¿no? Simplemente no es que está ahí más requisitos. Lo que sí tendría que todos en sí, ¿no? General, los sacristanes, los que ayudan propiamente en la sacristía, es una labor muy importante, ¿no? Y trabajoso también. Entonces, también, oye, todas las personas sí sería importante formar, ¿no? O sea, formar, así como se forman a las secretarias de la parroquia, ¿no? Que también tienen que tener nociones básicas, ¿no? Y también a tener unas cosas, ¿no? No solamente atender bien, sino también sobre la liturgia, la celebración, cuándo se puede hacer, cuándo no, ¿no? Porque una vez una secretaria me preguntó, padre, ¿quieren casarse el 2 de noviembre? ¿No? Día de todos los difuntos, ¿no? Oye, ¿cómo se van a celebrar? ¿Cómo se van a casar? Y no, sí, padre, porque he preguntado a la otra parroquia y ya tienen dos matrimonios ese día. Le digo, ¿pero por qué? Le digo, o sea, como digo, hay que tener nociones básicas, ¿no? O sea, ¿cómo poder casarse en esa fecha? ¿No? Entonces, saber algo de liturgia, digo, ¿no? O sea, oye, ¿qué fecha se está celebrando? ¿Qué hay? ¿No? O sea, mínimo, digo, ¿no? O sea, ciertas cosas hay que saber, sí, hay que saber, ¿no? A ver, las preguntas. Sí, hay que tener mucho tino en eso, ¿no? Porque algunos se confunden y dicen, ay, perdón, ¿no? Y siguen, ¿no? O sea, no, o sea, te confundiste, pues bueno.
Tenemos otra pregunta, padre. En un pueblo donde no hay sacerdote, ¿cómo hacer para celebrar la misa? Si es que no hay nadie idóneo, pues lo puede hacer, ¿no? Entonces, de preferencia, entonces les decía, 3 personas para día de feria, ¿no? De lunes a sábado, ¿no? Uno para la primera lectura, el salmo y la oración universal, ¿no? Si es que no hay diácono, que lo puede hacer. Y para los domingos o solemnidades, 4 personas, ¿no? Primera lectura, su salmo, segunda lectura y las peticiones, ¿no? Entonces podrían separar para que uno no haga todo, ¿no? O sea, que intervenga en todo, o sea, no caería bien, ¿no? O sea, no ayudaría. Si hay varios lectores, oye, que se puedan distribuir para que, como les digo, el salmo es muy diferente a leer la primera lectura y todo, ¿no? O sea, también cambiar de voz ayuda mucho, ¿no? Y que sepan leer, ¿no? O sea, que puedan saber leer. Porque hay algunas personas que lamentablemente no saben leer, o sea, no pueden, no están aptas para ello. Yo, por ejemplo, no puedo cantar, ¿no? O sea, yo no canto, ¿no? O sea, si canto, todos irían, ¿no? Todos irían de la misa, ¿no? Pero, o sea, igual hay personas que, oye, no pueden leer y no están aptas para eso, ¿no? O sea, no es que queríamos sacar a la gente, no, pero hay personas que sí pueden, lo hacen muy bien, y hay otras, cada uno tiene su don. Cada uno con su don y con lo que el don que tenga, poner al servicio, ¿no? Así es de sencillo, ¿no? Y si yo no tengo el don, no reclamar, sino no puedo hacer otras cosas, ¿no? Puedo hacer otras cosas. Vale, por favor, ¿qué se debe hacer cuando el sacerdote, después de dar la comunión y guarda el cáliz en el sagrario? No, en el sagrario no se guarda el cáliz. El pueblo se pone de pie o permanece de rodillas, orando, señalando, para mantener la unidad. No, cuando el sacerdote va a reservar, la reserva propiamente, el copón es, no el cáliz. No, el cáliz se purifica y se deja en la credencia, ¿no? Se purifica todos los vasos sagrados y el copón sí, si es que tiene el cuerpo de Cristo todavía,
pues se reserva en el sagrario, ¿no? Entonces, en ese momento, pues la liturgia no nos dice nada, ¿no? La liturgia no dice nada, que el pueblo se levanta o se arrodilla, no. Se supone que en ese momento los fieles han comulgado y están en recogimiento, ¿no? En acción de gracias, lo que sea, bien sentado o arrodillado, como cada uno. Esa es la piedad litúrgica. ¿Okay? La piedad litúrgica puede ser individual, ¿no? La piedad litúrgica puede ser individual. Pero no es que, no nos dice que sí todos se ponen de pie o todos se arrodillan en ese momento. Lo que sí, por respeto, es los que están en el presbiterio se tendrían que arrodillar o hacer un gesto de veneración, ¿no? Pero al pueblo no se le pide nada. Entonces, el ponerse de pie todos o el poner a arrodillarse no pide propiamente la liturgia. Por ese momento has comulgado y estás ahí en recogimiento con Cristo, ¿no? O sentado o arrodillado, como desees, o de pie, como desees, pero está en ese sentido. Sí. Todos estos libros se refieren a los del leccionario. ¿La feligresía tiene acceso a ellos o solo los sacerdotes tienen acceso a adquirirlos? Si desean y tienen dinero lo pueden comprar, pero no está nada barato, ¿no? O sea, los textos, sí, cuesta más de 100 soles, ¿no? O sea, cada uno y eso. Cada ritual está así, 100 y tanto, 200, 300. El misal está 500 y tanto, sí. ¿No? O sea, no es fácil poder adquirir. Ahora, si tienes dinero, lo puedes tener como en tu biblioteca para leer y todo, ¿no? Pero lo más fácil es, ahora todo está en internet. ¿Para qué comprar? ¿No? O sea, buscas en internet y encuentras ahí todo. ¿Quieres las prenotandas, los ordos de todos los sacramentos? Internet, ¿no? A Google busca ahí y ya. Ahí encuentras todo. No digo para qué tener acceso. O sea, ahora, el acceso sí, no todos los fieles entran a la sacristía y están sacando los libros, pues no, se puede malograr, ¿no? Como digo, cuestan caros, hay que cuidarlos, ¿no? Porque es para la celebración, ¿no? Entonces simplemente tendrán acceso, pues la sacristana que ayuda, los lectores que están ahí para que practiquen, leen antes, ellos, ¿no? Pero no todos. Ahora, si tienes dinero, lo puedes comprar y no hay ningún problema. Claro, o sea, pueden ensayar, si están los fieles presentes, han venido, puede estar ensayando inclusive la antífona del Salmo o ciertas cosas que se van a realizar, ¿no? Pueden ensayar con el pueblo, por supuesto que sí, ¿no? Pero que haya un orden, ¿no? O sea, que sea esto coordinado, ¿no? Que no sea simplemente el que se le ocurre hacer estas cosas, sino que haya un orden para poder realizarlo todo esto, ¿no? Sí. No vamos a abusar del tiempo del Padre Roy, tiene que irse hasta su parroquia que está en Mirones. Quiero agradecer de corazón su gentileza de acceder a la invitación que le hice llegar. Gracias, Roy, gracias por tu apoyo. Un fuerte aplauso para el Padre Roy. Y en señal de nuestra gratitud, una hermana del grupo de liturgia te va a dar un pequeño obsequio para que siempre nos tengas presente. Padre Roy, muchísimas gracias por su presencia en este santuario. Él mismo, que presidido por el Padre Carlos, está completamente complacido por esta charla tan significativa. Nos ha ilustrado enormemente sobre la liturgia de la palabra. La verdad que tendremos muy en cuenta en las prácticas, en la asistencia a las celebraciones eucarísticas. Muchas gracias, Padre Roy, por su presencia en este santuario. ¿Alcanza el regalo está ahí. Vamos a darle un pequeño obsequio. Esta es la hermana Doris, le va a hacer la entrega. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, pues vamos a un libro sobre los 25 años del santuario, el calendario. Tú eres chocolatero, así que hay chocolates ahí también, para que lo compartas con el Padre Jorge, que es el director espiritual de Valeria. Sí. Muy bien, Padre Roy, y te encomendamos. Muchas gracias. Y te vamos a pedir que nos dé la bendición final.
Bueno, agradecerles a ustedes, al Padre Carlos, en nombre de todos ustedes como su párroco, agradecerles por permitirme compartir con ustedes, ¿no?, este momento, ¿no?, que es muy agradable, que ya se está volviendo también un poquito ya las charlas presenciales y todo eso anima mucho, ¿no?, para poder seguir formándonos, que a veces no es tan igual por las redes sociales simplemente, ¿no? Aquí es más directo, poder compartir, poder hablar y todo eso, que es muy favorable, ayuda mucho eso, ¿no? Y agradecerles a ustedes por su atención, por su paciencia. Hubiera querido hablar más, pero ya el tiempo es muy corto, hay mucho que decir, mucho por profundizar en todo esto en la liturgia y les animo a ello, ¿no?, que sigan profundizando, que sigan viendo, que no se queden simplemente con lo mínimo, sino que vayan profundizando, que la palabra de Dios no se termina, no es una fuente inagotable, ¿no?, que seguir bebiendo de ella, fortaleciéndose y dejándose llevar, ¿no?, que llegar a la santidad, como les digo, la liturgia nos lleva a eso, ¿no?, a glorificar a Dios y alcanzar nosotros la santidad. Por eso vamos a pedirle a nuestra Madre, la Virgen María, que nos ayude siempre a llegar a la presencia de su Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Roy. Mañana les invito a la tercera sesión a las 8 de la noche. Viene el Padre Juan Carlos Quiñe, también un gran liturgista. Él va a hablarnos sobre la liturgia de la Eucaristía. Les espero mañana a las 8 de la noche. Que tengan muy buenas noches.